nosotros vimos muy claramente en la pandemia y fue cómo la desinformación circulaba, si no exactamente la misma, medio parecida entre país y país. Y en un lugar te decían que era el té de jengibre el que servía para curar el COVID, en otro lado era el mate, en otro lado era el café, y cada uno le podrá su idiosincrasia, pero en todas partes circulaban estas curas caseras para tratar de curarse del COVID. Y de ese tipo de desinformaciones vimos muchísimas con las vacunas también. Como en ese momento todos los países teníamos la misma agenda porque estábamos hablando casi exclusivamente, desgraciadamente, del virus, era muy fácil ver lo parecida que era la desinformación. Pero nosotros, desde antes de la pandemia, habíamos empezado a notar que no es solo con esos temas con temas de salud que circula la misma desinformación, lo habíamos visto, por ejemplo, en temas de educación sexual, que muchas veces la misma desinformación sobre educación sexual circulaba en un país y otro. Y hacia fines de 2021, 2022 sobre todo, empezamos a mirar a fondo qué tipo de desinformación circula sobre los procesos electorales en distintos países. Y uno podría pensar que en el caso de los procesos electorales están muy vinculados a la actualidad de cada país, a quiénes son los candidatos, a la forma en la que se vota, a las discusiones que se están dando en la agenda, y que por lo tanto no habría mucho vínculo entre país y país. Pero no, fuimos a hablar con muchos de nuestros colegas chequeadores, fuimos a revisar cuál era la desinformación que circulaba en un país y el otro, y encontramos que hay bastantes similitudes y encontramos algunos tipos de desinformación que son comunes. Y queríamos compartirles un poquito de esto y a ver cómo les suenan a ustedes también y si lo vienen viendo en sus países. Uno es tomar irregularidades que ocurren en el día de las elecciones. Los días de las elecciones involucran a millones de personas, con autoridades de mesa que en general son voluntarias y que no necesariamente saben tanto del sistema, con un montón de gente que no tiene contacto con el sistema electoral durante su vida más que ese día cada 4 años, cada 2 años, cada 6 años, cuando sea, y por lo tanto no tiene mucho contacto con eso, y van a ocurrir irregularidades. Y va a haber fiscales que van a tratar de llevar las cosas para su lado, y va a haber autoridades de mesa que no saben hacer bien las cosas, y hay ciudadanos que hacen cosas que no debieran. Digo, hay problemas en los procesos electorales. Que esas irregularidades existan no quiere decir que haya un fraude sistemático, planificado, que vaya a beneficiar a un solo lado. Entonces, lo que muchas veces hacen los desinformantes es tomar esos errores, y en este caso, por ejemplo, son telegramas, en el caso de Argentina, que tienen tachaduras, están mal hechas las sumas, o hay personas que dicen, yo voté en esta escuela y voté a tal candidato y ahora estoy viendo mi telegrama, que es el sistema de conteo rápido, y dice 0 votos. Claramente se están robando la elección. Bueno, eso con distintas variantes lo hemos visto ocurrir en casi todos nuestros países. Y suele pasar, y es una técnica que vienen usando los desinformantes muy habitualmente, tomar estas pequeñas irregularidades y presentarlas como prueba de un fraude más generalizado. Otra cosa que hemos visto mucho son supuestos fraudes organizados por las propias autoridades electorales. Y esto, de vuelta, varía también entre país y país, pero yo veo colegas de México que asienten con la cabeza porque creo que allá fue especialmente fuerte además, pero que dicen que son las mismas autoridades que, por ejemplo, van a repartir lapiceras especiales que después van a borrar y que por lo tanto el voto no va a ser válido, o que van a hacer otro tipo de trampas en el proceso electoral. La que hablábamos recién, que no voy a entrar mucho en detalle porque ya la discutimos en el ejercicio, pero que hay personas fallecidas o que no están habilitadas para votar y que van a votar. Ahí dice Eugenia en el chat que en Venezuela creen que son los reyes de la desinformación desde el gobierno hasta los que publican en redes sociales y los ciudadanos de a pie. No voy a desmentir que Venezuela tiene desafíos muy grandes en cuanto a la desinformación, pero la cantidad de desinformación que circula, por ejemplo, en Brasil, no se queda tan atrás tampoco, o lo que ocurre en muchos casos en México o en otros países, digo, incluso en Argentina, como muchas veces vemos lo que pasa en nuestros países y nos parece tremendo, después cuando miramos a otros están en problemáticas similares, y además lo que tenemos bastante visto es que se copian las estrategias. Entonces, si algo funciona bien en Venezuela, probablemente lo empezamos a ver repetido en distintos lugares. Si algo funciona bien en Brasil, vamos a empezar a verlo repetido en otros países. Y de ahí también el interés de ver un poco qué es lo que está pasando en otros países. Bueno, personas fallecidas, que lo hablamos antes, muchas veces los padrones se hacen tiempo antes y por lo tanto puede ocurrir que alguien desgraciadamente fallezca entre que se cierra el padrón y sea la elección. Lo mismo con votantes que no están habilitados como extranjeros, y ahí depende de la legislación de cada país, países en los que está habilitada la votación por parte de extranjeros con X requisitos de, por ejemplo, años de residencia, y se dice que sin esa residencia van a poder votar, o países donde no pueden votar los extranjeros y se dice que van a participar de la elección. Después tenemos desinformaciones que llevan a no votar o a invalidar el voto. Vimos muchas, por ejemplo,
diciendo que se va a votar en 2 días separados y que por lo tanto se puede ir un día o el otro y en realidad si vas al segundo no hay votación y te quedaste sin votar. O votaciones que te dicen que puedes marcar a más de un candidato, puedes marcar tu primera opción y después tu segunda opción, por ejemplo. O que puedes poner 2 boletas adentro del sobre, una para la elección a presidente y otra para pronunciarte sobre el maltrato animal. Y así hay distintos tipos de desinformación, hay distintas desinformaciones específicas que lo que pueden generar es que las personas no lleguen a votar o sin quererlo invaliden su voto. Y en esto, o sea, a veces uno piensa que son como cosas muy básicas y cómo, pero si la gente votó 1000 veces, ¿cómo no van a saber cómo se vota si ya lo hicieron tantas veces? Uno, muchas veces las reglas cambian, los sistemas de votación cambian, se implementa un voto electrónico, se cambia la forma de las boletas, se hacen cambios que pueden influir en el proceso, pero incluso cuando no se hacen cambios, la gente no tiene como muchas veces, o muchas personas no están todo el día pensando en cómo se vota y cuál es la boleta y cómo es la forma de hacerlo y cómo va a ser el cuarto oscuro y un montón de cosas que por ahí cuando uno está cubriendo el tema está recontra empapado, pero la gente que lo ve muy de vez en cuando se olvida cómo era el proceso. Entonces, en eso por ahí sirve no dar por sabida estas cosas y sabiendo que si hay un vacío informativo, si hay poca información sobre un tema, va a ser llenado con desinformación y la desinformación tiene sus intenciones. Y las autoridades muchas veces, algunas, depende de cada país y depende de cada contexto, algunas se informan muy bien y son muy activas en distintas redes sociales, otras no, otras consideran que su trabajo es organizar las elecciones y publicar la información en su sitio, pero y no son tan activos en salir a aclarar las cosas y entonces dejan más vacíos informativos también en el proceso. Entonces, todo lo que podamos explicar, aunque parezca básico, puede ser súper útil cuando alguien va a googlear el día mismo de la elección para ver qué es lo que tiene que hacer. Desinformaciones sobre los documentos válidos, sobre si un documento vencido se puede usar para ir a votar o no, en qué situaciones, y la pandemia no ayudó en nada a todo esto, por supuesto. Supuestos problemas en el día de las elecciones. De vuelta, en todos estos casos estamos hablando de desinformación. Hay veces que hay problemas en el día de las elecciones reales. Han habido casos, por ejemplo, de problemas de transporte público ese día. Pero muchas veces lo que se trata de hacer es desinformar con eso para hacer que la gente esté menos convencida de ir a votar. Por ejemplo, decir que hay problemas de seguridad o que la policía no está protegiendo los centros de votación o que, como en este caso, que no se va a poder entrar con teléfonos móviles. Distintas cosas que al que no está 100% convencido de querer ir a votar, el que no tiene una super convicción, dice, uy, no, esto es un lío, no voy a ir a votar para qué, si total puede ser que termine no pudiendo volver o que se me complique la vuelta o lo que sea. Falsas encuestas, estas creo que hemos visto muchísimas, y esto está alineado con un tipo de desinformación muy común, que es el contenido impostor, que es contenido que se hace pasar por otra persona, o por otra institución, o por otra organización. A veces son cuentas falsas de Twitter, como el ejemplo que contaba José Martín de la farmacéutica que supuestamente iba a regalar un medicamento. En otros casos son encuestas o son encuestadoras, digo, o medios de comunicación, y eso también lo hemos visto mucho, que una falsa tapa de un medio de comunicación o una falsa placa diciendo que ocurrió algo que no ocurrió, es muy común también durante los procesos electorales. Va, en todo momento, pero en los procesos electorales, un poco como hablábamos con las crisis informativas, aunque no son una crisis, sí son momentos en los que de pronto mucha gente presta atención a algo a lo que no venía prestando la atención. Mucha gente por ahí, 2 semanas antes de las elecciones, empieza a plantearse realmente a quién va a votar, qué tiene que hacer, cómo, qué era lo que se elegía esta vez, y en ese momento recién empiezan a prestar un montón de atención a cosas que no venían informándose, aumenta la cantidad de información que circula también, y entonces tenemos un contexto bastante parecido al que se da cuando hay una crisis informativa, de que de pronto hay muchísima información y muchísima atención sobre un tema. Y obviamente, como decíamos, eso implica que la cantidad de desinformación que circula aumente y haya más chance de que las personas crean la desinformación. Bueno, todo esto lo resumimos en 10 tipos de desinformación electoral común. Después, obviamente, les pasamos todos estos recursos y está también en el portal Check, en el sitio donde tenemos centralizada toda esta información. Pero son algunos de los que hablamos y algunas otras, como falsas declaraciones de candidatos o votos de ciudadanos en el exterior, que muchas veces en distintos países circula desinformación sobre no están pudiendo votar en Nueva Zelanda, cambiaron los votos en Inglaterra, y así se van generando desinformaciones también sobre ese proceso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios?
Ahí mandó Martín también el link a la lista de los casos que tenemos listados. Si no, si les parece, pasamos a hablar un poquito del impacto que puede tener toda esta desinformación sobre la desinformación. Ahí Daisy pregunta cuál es entonces el papel del testigo. No estoy segura si entendí bien a qué testigo te referías, Daisy, en ese proceso. El testigo electoral. Esto porque solamente tiene nombres distintos en cada país. El testigo electoral es quien está, es el apoderado de mesa, es quien está a cargo de la votación. Lo tienen los grupos políticos, son los fiscales. Los fiscales, que entiendo que serían los testigos electorales, son quienes se aseguran, digamos, de que no le roben votos a sus candidatos. Y en eso, obviamente su rol depende en cada país exactamente de cómo sea el proceso de votación, qué es lo que van a estar más atentos o cuál es la forma en la que se le podrían robar votos. Acá en Argentina, por ejemplo, se vota con boleta partidaria. Eso quiere decir que cada partido tiene que asegurarse, o sea, cada partido sí, tiene que asegurarse de que haya la boleta misma de su partido adentro de cada cuarto electoral para que la persona pueda elegir ese y ponerla en el sobre. Entonces, algo habitual que hacen las agrupaciones políticas es sacar las boletas del partido opositor, entonces cuando la persona va a ir a tomar la boleta no encuentra la de ese partido. En ese caso, los fiscales lo que van a estar haciendo justamente es recomponiéndose esas boletas ahí. Y en todo esto pueden ser, si encontramos desinformación sobre estos temas, pueden ser muy buenos aliados, sobre todo porque van a estar muy atentos a querer desmentir desinformaciones propias, y entonces nos pueden dar buena información, sabiendo que son una parte interesada en esta discusión, por supuesto, y que nos pueden servir como eso, como una fuente interesada en ese proceso. No sé si eso responde a tu pregunta. No sé si estabas pensando en otra cosa. Voy siguiendo el chat. Sí, listo. Perfecto. Pasamos entonces, si les parece, a hablar un poquito del impacto que puede tener la desinformación en el proceso electoral. Y como decía Martín antes con la pirámide que veíamos sobre el impacto que puede tener la desinformación, hay desinformaciones que pueden ser mucho más dañinas que otras. Toda la desinformación, en términos generales, lo que hace es que sea más complejo para las personas acceder a buena información, ¿no? Hace que las personas necesiten hacer como un doble esfuerzo, no solo de mantenerse informadas, no solo de leer las noticias o mirarlas o ver en redes sociales qué se está hablando, sino encima que nada de eso sea una desinformación. Entonces, le estamos pidiendo un montón a la ciudadanía, que no simplemente se mantenga informada, sino que además no vaya a creer en algo falso que está circulando. Y en eso la desinformación, una de las cosas generalizadas, digamos, que hace es embarrar la cancha y hacer que sea mucho más difícil mantenerse informado. Además de esto, que es algo general, erosiona la confianza en las autoridades muchas veces y obstaculiza la posibilidad de ejercer el derecho, como decíamos en los casos, por ejemplo, en los que te confunden sobre el día que tenés que ir a votar, o la documentación, o la forma en la que vas a votar. Todo, eso es algo como general en cuanto a la desinformación electoral, y otra también muchas veces genera efectos parecidos. Pero además hay cosas específicas, por ejemplo, deslegitimar el sistema democrático. Y esta es de las desinformaciones que a nosotros más nos preocupa. Este es el caso que les comentaba recién de los telegramas con errores. Cada país tiene algún proceso distinto, pero la idea de que hay candidatos, y esto desgraciadamente está ocurriendo con más y más frecuencia, lo vimos en Brasil, lo vimos en Perú, lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en muchos países últimamente, que es el candidato que pierde, dice que las elecciones no fueron limpias. Y lo hace en base a desinformación. No es que tiene una denuncia de un fraude que se pueda comprobar, sino que lo hace con desinformación. Y de vuelta, en todos estos casos estamos hablando de desinformación. Si tenemos alguna prueba de que efectivamente hay un fraude, por supuesto que hay que denunciarlo y hacer todo lo que corresponde. Pero en estos casos se trata de contenidos que, sin tener evidencia de un fraude, declaran que hay uno. Y eso puede ser terrible para el sistema democrático, porque justamente lo que hace es deslegitimarlo y hacer que no le creamos al resultado de las elecciones si es que no nos gustan. Lo cual puede tener un efecto muy corrosivo para nuestra convivencia democrática y nuestro sistema.
dificulta el acceso a la información, hace que sea más difícil entender qué es lo que está ocurriendo, que era lo que hablábamos, genera desconfianza. En esta, por ejemplo, es un ejemplo de algo que ocurrió acá en Argentina. Hubo un intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y una de las informaciones que sale dice que los medios publicaron la información antes de que ocurriese el hecho, y que por lo tanto estaba todo armado. Eso por supuesto que te genera desconfianza y decís, ah, bueno, no, ¿cómo? No es genuino esto, no es un hecho que ocurrió y luego se cubrió en los medios, sino que era algo planificado. Y lo que había pasado, esto se los cuento solo para, como ejemplo de qué cositas chiquitas se puede agarrar la desinformación. Estos medios de comunicación tenían mal armado su sistema de publicación y tenían el horario corrido y tenían un horario diferente al horario de Argentina, estaban con el horario de Inglaterra, entonces parecía que habían publicado antes de lo que habían publicado realmente, cuando era simplemente un problema de programación en el sitio con el uso horario en el que estaban. Otra de las cosas que hace la desinformación es cambiar los temas en agenda. En este caso, por ejemplo, decían que uno de los candidatos que estaba en el debate tenía puesto un auricular, que no tenía, y entonces en vez de estar discutiendo sobre qué se está hablando en el debate, se está discutiendo de si tiene o no tiene un auricular en la oreja. Que ahí por donde alguien supuestamente le estaba dictando las respuestas, ¿no? Este tipo de desinformación lo que hace es, terminamos discutiendo sobre algo que no tiene ninguna relevancia, que es falso, que no tiene ninguna base, en vez de estar discutiendo los temas reales o más interesantes para un proceso democrático. Y por último, como hablábamos al principio también, profundiza los prejuicios. Este es un ejemplo de Francia Márquez en Colombia, la vicepresidenta, que además de ser mujer es afrodescendiente, entonces junta todos los prejuicios posibles y se les generan estas desinformaciones como diciendo que está practicando brujería. Y esto es algo que la desinformación hace constantemente, que es aprovechar estos prejuicios, aprovechar toda susceptibilidad que pueda haber para desinformar. Y con eso queremos ponerles un video de un colega chileno, de Tomás Martínez de Mala Espina Check, que si les parece, si me funciona todo, se los pongo, y si no, le pido ayuda a Martín, a ver si lo logramos, pero se me fue la imagen. Dura 5 minutitos y después de eso pasamos a estrategias y herramientas sobre lo que podemos hacer frente a la desinformación. ¿Te escucha? Mi nombre es Tomás Martínez, soy periodista chileno y acá en Chile, a partir de octubre del 2020 a la fecha, ha habido varios procesos electorales, entre ellos los plebiscitos constitucionales y también las elecciones presidenciales. Esto, lógicamente, ha sido motivo de mucha desinformación en redes sociales y en ese sentido fue un desafío muy grande para nosotros como medio de fact-checking. Respecto de los tipos de desinformaciones más comunes o los que más vimos circular en las distintas redes en Chile en estos últimos 2 años, principalmente, primero, tuvieron que ver mucho con el proceso electoral mismo, es decir, el día que era la votación. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no van a custodiar los locales de votación, lo que era falso, o mensajes, posteos en redes diciendo que la gente tenía que ir otro día a votar también, por ejemplo, o que tenían que ir con un lápiz de otro color a sufragar. Cosas así que tenían que ver mucho con, como digo, el mismo día de la votación y que de alguna u otra manera podían incidir en que la gente no se movilizara a votar el día que era la elección. Por otro lado, también mucha desinformación sobre los candidatos o candidatas que postulaban a la presidencia, al parlamento o a la constituyente. Muchos de esos tuvieron que ver con cosas bien complejas para algunos de los candidatos. Por ejemplo, salió en algún momento en la campaña presidencial una falsa ficha médica de un candidato. Salió también que otro candidato, por ejemplo, tenía una gran mansión fuera de Chile evaluada en millones de dólares. Entonces, muchas que atacaban directamente a los candidatos, pero también, por último, hubo también desinformación que venía de los propios candidatos en algunos debates políticos y debates públicos, que a lo mejor algunos pueden haber sido por error, malos datos, pero que de todas maneras eran informaciones incorrectas. Sobre las estrategias más exitosas,
sobre las estrategias más exitosas que nosotros hemos desarrollado. Una de las que tuvo mejor llegada con nuestra audiencia fueron los audios en 1 minuto de WhatsApp que enviamos durante agosto, todo el mes de agosto, previo al plebiscito constitucional de salida acá en Chile. Eran audios, como bien digo, de 60 segundos, que eran, por un lado, con información útil sobre los temas que uno tenía que tener en cuenta para ir a votar el día que correspondía, pero también mucho de chequeos a desinformaciones, es decir, mezclamos ahí la información útil, utilidad pública, si se puede decir de alguna forma, y también los chequeos a desinformaciones que estaban circulando del tipo multas que iban a llegar o que no iban a llegar, y ese fue un proyecto que tuvo muy buena recepción en nuestra comunidad de seguidores y seguidoras. Sobre las colaboraciones que nosotros hemos podido tener junto a otros medios, alianzas, durante agosto también, el mes previo al plebiscito, tuvimos una sección 2 veces por semana en una radio, y eso permitió también ir aumentando nuestra audiencia, llegar a un público distinto, y también que le sirve como complemento a ese radio que no tiene una unidad de fact-checking, poder ir comentando en varios bloques, en distintos espacios, los chequeos que nosotros, como Malespina, estábamos publicando en nuestro sitio web. Y por último, claramente la desinformación no es un fenómeno nuevo a lo largo de la historia, pero creo que las características más novedosas, que no son de este año ni actuales, sino que vienen ya arrastrándose hace un tiempo más o menos prolongado, es el poder que hoy día tienen las redes sociales, es decir, en pocos minutos una desinformación puede ser muy viral, y no solamente en el caso nuestro local de Chile, abordar todo el país y todo el interés público acá a nivel nacional, sino también, como hemos visto en otros casos que no necesariamente tienen relación con el tema electoral, también circulan y dan muchas vueltas rápidas y fácilmente por distintos países de Latinoamérica o a nivel mundial. Ahí está. Como saben, y por ahí tenemos colegas chilenos acá también, les tocó votar muchas veces y cubrir muchas elecciones en los últimos años, y por eso también nos parecía súper interesante escuchar su testimonio de lo que estuvieron viviendo con las elecciones allá.